Bienvenidos a Guión y Dibujo en nuestra segunda temporada. Muchísimas gracias por seguirnos desde el año pasado. Nos encontramos nuevamente en Sector 2814. Mi nombre es Nicolás y me acompaña Demian. ¿Cómo estás, Demian? ¿Cómo estás, Nico? Bueno, esta vez te voy a dejar que presentes al invitado vos, porque sé que es muy importante en lo que tiene que ver con tus lecturas. ¿De quién se trata? Bueno, el día de hoy tenemos a una personalidad que es parte fundamental, me parece, de la historia de la historieta argentina. Trabajó con todos los grandes guionistas y en todas las grandes publicaciones de acá de Argentina. Y es además, a mi manera de ver, el sinónimo de la historieta de horror en Argentina. Estamos hablando, por supuesto, de Horacio Lalia. Muchísimas gracias, Horacio, por estar acá con nosotros. Por favor, el gusto es mío. ¿Está bien? Bueno, para arrancar, una pregunta muy básica, pero es inevitable. ¿Cómo aparece el Lalia lector de historietas, en primer lugar? Y No muy después, lector. ¿cómo? No muy lector. ¿No muy lector? Ah, No. mira. ¿Y por qué entonces la elección del dibujo de historieta? No. La idea es, no muy lector digo porque si bien yo leía historietas, no era un gran lector de historietas cuando era chico. Lo que sí me atraía mucho las historietas, las adaptaciones, que hacía Paturucito, por ejemplo, o el Tony, no Intervalo más que el Tony. Y eso sí, en parte me gustaba y veía, es decir, comencé prácticamente a leer un poco a los clásicos con ellos y después, bueno, seguí con el tema de literatura. Pero no era de ver tanta historieta, así que no era un gran lector de historieta. Mira. Y además vos de muy joven, tengo entendido que ya arrancaste como ayudante de Eugenio Soppi primero y Sí, después de Alberto Breccia. exacto, sí. Estamos hablando de qué edad más o menos. Y 17 años, Muy más o joven, menos. ¿cómo se entraba tan joven a trabajar en la industria de la historieta? Bueno, eso fue un poco más casual que otra cosa, ¿viste? Porque tenía un amigo que del barrio, ¿viste? Evidentemente que el padre tenía un negocio y sabía que yo dibujaba. Y un día una de las clientas era la esposa de un dibujante. Digo, querés que le pregunte? Bueno, le digo yo, preguntale, a ver qué pasa. Bueno, fue así y bueno, y me llamó y me dijo, bueno, que dice que quiere ver trabajos tuyos, a ver qué es lo que haces. Así empezó todo. Así que le llevé, eran 5 o 6 cuadras de mi casa, le llevé el material, es decir, que yo lo poco que hacía, ¿viste? Porque yo en ese momento no había estudiado dibujo ni nada, sino que lo hacía por afición. Y le gustó, me dio unas tiras de Mister X, que ahí me enteré yo que hacía Mister X, porque no sabía. Estamos hablando de Eugenio Soppi entonces. Claro, estamos hablando de Eugenio Sopich, sí, por supuesto. Y bueno, pasó así. A la semana le llevé el material, le gustó. Me dice, bueno, cualquier cosa yo lo llamo. Me dice, yo lo llamo, viste, es una cosa un poco más. Bueno, pero fue así, porque a los 15 días me llama y Rubén Sosa, que fallecido ya, un gran dibujante, que era ayudante, ya empezaba a trabajar en Hora Cero, que era de la primer camada de la Panamericana de Breccia. Y bueno, y prácticamente me dejó el lugar. Dice, me llamó, me dice, me quiere venir a ayudar a mí aquí. Sí, digo, yo encantado. Así surge, un poco con bastante suerte, y por ahí empecé a arrancar de esa manera. ¿Y qué trabajos hacía un ayudante en ese momento? Mira, yo con Eugenio empecé a dibujar algo, le hacía algunos fondos, trabajaba, después inclusive hasta llegué a pasar fondos a tinta, y yo no era un tipo que había estudiado dibujo, sino simplemente porque él veía que yo podía hacerlo y me lo daba. Era un trabajo que estábamos haciendo, así que hacíamos prácticamente todo el trabajo de lápiz y tinta, ayudaba. Y hay, bueno, desde que trabajás de manera profesional, hay algunos mitos de la historieta. Por ejemplo, se dice que lo que tiene que ver con Mort Cinder está basado un poco en tu rostro. ¿Eso es cierto? ¿Es falso? Bueno, mira, sí, sí, no, eso es cierto, cierto. Es cierto porque simplemente porque yo era, cuando trabajé con Alberto Brecha, era ayudante de él y posaba, porque Alberto sí, no Eugenio, pero Alberto posaba todo, hasta la última figurita. Y sí, en realidad el personaje no salía, porque en el primer episodio no sale el personaje. Claro, es decir, de tanto hacer la cara mía, llegó un momento que él empezó a desfigurarlo un poco,
hacer un tipo que tenía que ser por lo menos de unos 40 años, yo tenía 20 en ese momento, a torturarlo un poco y sale la cara. Pero no es porque él me dijo, yo voy a usar tu cara. Salió, bueno, y así sale la cara de lata, como decía él, a los personajes principales. Y salió, no porque yo tuviera cara de lata, sino como le decía a los personajes. Y de tanto hacerlo el trabajo, de tanto tomar apunte, empezó a trabajar con la cara y así salió Morcinder. Entonces cuando a él le preguntaban, decía, sí, en ese momento Horacio era ayudante mío, jugaba al fútbol, ayudante mío, y era la cara de Morcinder. Que fue después la cara de Morcinder, sí, por supuesto. Particularmente yo soy coleccionista de la obra de Oesterheld Sí. y leí, de hecho fue uno de los últimos trabajos que yo leí y es tu trabajo en conjunto con él. ¿Cómo fue formar parte de la obra de quizás uno de los guionistas más importantes de la historieta, por lo menos latinoamericana? Vos decís, con respecto a Westergel. Sí, sí. A Westergel yo lo conozco justamente en el estudio de Alberto Breccia del año 59, porque él venía, en ese momento habían hecho Sherlock Time, que había sido bastante exitoso, y estaban haciendo un poco el principio de lo que iba a ser Mort. Entonces yo lo conocí ahí, me lo presentó Alberto, lo vi un par de veces, y después fue, cuando yo empecé a trabajar en el 64, él estaba dirigiendo Hora Cero. Le llevé el trabajo y fue el que me empezó a dar trabajo de historieta, el primero. Y después tuvimos varias cosas, en el 66 para CISA de Chile trabajamos con una operación, yo le hice algunos trabajos para México, y seguía, no teníamos una relación seguida, pero nos conocíamos, estuve en la casa y todo. Y después me lo encuentro en el 72, 73, me lo encuentro trabajando para casi 74, trabajando para Record. Es decir, y bueno, y seguimos la relación. El Scuti le pide un personaje, yo venía siendo unitario, desde que había empezado en el 73, ya era hora, según decía él, de que tenía que tener un personaje, y se lo pide a él porque estaba trabajando en la editorial. Y así surge Necrodamus, que ya nos conocíamos, ya más o menos él sabía cómo yo trabajaba, no nos veíamos permanentemente, pero así surge la cosa. Y después seguimos, sí, por supuesto. Bueno, Horacio, recién fuera del aire te preguntaba sobre Ujú. la cronología de autores en Necrodamus. ¿Podés repetirnos más o menos cómo fue la... Sí, el primero fue Westergel, por supuesto. Pero después de su desaparición hicieron algunas intervenciones, dos Trillo, dos Sacomán, uno de los Santos. Y después hubo una segunda del 82 al 84 que estuvo Ray Collins. Hasta la última del 79, del 89 al 95, 96 con Slavich. Esa fue la tercera y la más larga de los tiempos, ¿no? Se hicieron en total creo que alrededor de 60 capítulos aproximadamente, en general. Bueno, una obra de tanta duración y que ha tenido a tantos guionistas. Ujú. Sin embargo, uno no la puede pensar sin el dibujo de Horacio Lalia. ¿Qué significa para vos ese personaje? ¿Lo considerás como... ¿Te considerás como de alguna manera un padre de la criatura, un creador del personaje? Porque sos el que más ha estado detrás de su mitología. Bueno, realmente fue un poco la parte de que catapultó un poquito más el nombre de mi trabajo dentro de lo que era la historieta. Yo venía siendo unitarios, ya por supuesto ya gente que conocía mi trabajo en Scorpio, pero a mí cuantitativamente Necrodamus me da la oportunidad de poder hacer mi primer personaje en récord. Y por suerte anduvo muy bien. Y anduvo bien acá y anduvo bien en Italia. Entonces ese personaje siguió y tuvo varias etapas porque, bueno, pero realmente anduvo muy bien en general. Bueno, vos recién nos comentabas que leías en historieta lo que eran las adaptaciones. Ujú. Y hay en tu obra muchas adaptaciones de obras clásicas. Hay de Poe, de Lovecraft, de Stevenson. Sí. ¿Viene por ese lado? ¿Viene como continuando un poco de tus lecturas de la infancia? ¿Lo tomás como un ejercicio de estilo? ¿Por qué tantas adaptaciones? No, lo que sucede es lo siguiente, como yo te comenté antes, cuando a mí me gustaba todo lo que era la adaptación de obras de la literatura a la historieta. Esa es una de las cosas que de chico a mí me quedó, que en algún momento algo tenía que hacer de ese tipo. Cuando yo empiezo
a trabajar con Eugenio y después con Alberto, que entro a la Panamericana, después a Goida y trabajo, ahí ya sí, ya decididamente quería hacer historieta. Y sí, como géneros pasé, gracias a Dios, pasé por todos los géneros, guerra, salvo el tema de romántico que nunca me atrajo demasiado, hice muy poco, pero después casi prácticamente hice casi todos los géneros. Y cuando llegó el momento de empezar a editar, a traducir lo que era literatura, ya ahí me decidí a buscar cosas de terror. Ahí me decidí. Pues yo nunca fui un dibujante de terror, sino que por los climas y por muchos tipos de cosas me empezaban a dar ese tipo de historias. Y ahí sí empecé a buscarlo, y yo no empecé con Lovecraft. Empecé a hacer algunas cosas de Poe, pero sobre todo buscaba en distintos escritores que no fueran de terror, que siempre tenían su cuentito, o un cuentito o dos cuentitos. Por eso el tema de Stevenson, por eso el tema de otros autores que no eran autores de terror, sino que yo estaba buscando ese cuento de terror que tenían, guardadito siempre, ¿viste? Así que fue una elección. Eso sí fue una elección. Y ahí, bueno, ahí ya empecé con el tema de las adaptaciones. Y cuando como artista te empieza se empieza a generar la obra que tiene que ver con el terror, en lo que tiene que ver con el proceso creativo, ¿tiene alguna diferencia trabajar específicamente en el terror con respecto a otros géneros dentro de la historieta? No, específicamente haciendo adaptaciones, no. Es decir, de un guionista a un dibujante, sí. La diferencia puede ser que pasa primero la idea por el guionista y lo hace. En este caso era uno el que tenía que adaptar. Y tal es así que la primera adaptación me la hace Collins. Yo había hecho un trabajo, habíamos hecho un fratricidio de Kafka, que fue el primer trabajo que me hizo. Y después hice Marken, de Stevenson. Lo gracioso de esto fue que yo Marken lo hice yo por mi cuenta. Es decir, lo empecé a adaptar yo y lo empecé a dibujar. Y después lo llevé y le digo, toma, haceme el guión. Y no hay peor cosa a un guionista que vos le des un guión dibujado. ¿Viste? Entonces, ¿por qué? Porque, ¿viste? Se encuentran con que tienen que leer y lo que vos estás dibujando lo tienes que ir adaptando y poner en el texto. Y me dijo, ¿por qué no te lo haces vos los guiones? Me dijo, no, mirá, digo, yo como guionista, no, pero vos tenés experiencia para hacerlo. Así surge el tema, que después mi esposa me empieza a ayudar, que yo empezaba a hacer la elección del tema y me empecé a hacer los guiones. A partir de ahí empecé a hacer las adaptaciones yo. Es decir, en general. Así que él fue el que me dio el empujón, pero por otro problema. Somos muy amigos, ¿viste? Pero ese es el que me dijo, ¿por qué no te lo haces vos? Me dice, bueno, está bien. Así surge la posibilidad de que yo después siguiera adaptando. Y lo hicimos durante casi 8 años, hasta el 2003 aproximadamente. Seguí haciendo algunas adaptaciones, pero el tema fue con los italianos, ¿viste? Con Eura. En ese momento, sí, Eura, bien digo. ¿Era Eura? No, hasta el 90 fue Eura, después fue Aurea. No, pero Aurea cambió después en el 2010, creo, aproximadamente. Era Eura. Bueno, mencionás trabajos para Italia. Sí. Hay muchos dibujantes de tu generación que han tenido una carrera extensa incluso en Italia. ¿Por qué pensás que se da esta relación entre los dibujantes o guionistas argentinos y el mercado italiano? Bueno, eso surge con el tema de récord. Sí, bien digo, de récords. Sobre todo porque Scuti tenía un socio que era italiano, que era el socio mayoritario. Ese socio es el que ubica en Lancio, de Italia, los primeros trabajos de Scorpio. No de Scorpio, sino de Record, que después sale en la revista Scorpio y en el momento que sale acá también empezó a salir en Italia. Y ahí empieza a entrar en el mercado italiano el material. A través de Scuti empieza a entrar el material argentino allá. Y evidentemente un material que era interesante, a ellos les gustó mucho, impactó bastante y bueno, y siguió. Eso fue el motivo por la entrada a Italia del material argentino. En 2017 llega una obra que se hace en conjunto con Rodolfo Santullo, que es El Escapista. Si bien el guión es de Rolo, hay muchos elementos que uno ha visto en obras previas. ¿Cómo fue el germen para todo lo que significó El Escapista? Que de hecho le fue muy bien con varias premiaciones en los premios Trillo. Uh-huh.
Contanos un poco acerca de ese libro. Bueno, fue un poco gracioso. Queríamos hacer algo, nos conocíamos con Saturno, nos conocimos hace más de 5 años. Y teníamos interés en hacer algo juntos. Y surge lo del escapista. Yo lo del escapista recibo el primer guión con la promesa de que iba a haber una continuidad de eso y que después yo, porque la historia yo no la conocía. Me dijo, mira, vamos a hacer un tipo que va a una cárcel y generalmente acostumbraba a sacar presos de adentro. Eso era lo que tenía como habilidad el tipo. Entonces lo contrataban para eso. Bueno, bárbaro, arrancamos con eso. Esa era la historia. Después se fue dando la historia. Llegó el cuarto capítulo y digo, che, ¿qué pasa acá? Le digo, mirá, está ahí un poco de acción, pero no, quédate tranquilo que ahora empieza la acción. Y ahí es donde empieza todo lo Lovecraftiano, todo el despliegue, pero en realidad yo no lo conocía. Es decir, no sabía de qué se trataba, hasta ese momento que después en los guiones me empieza a mandar eso. Así que fue un poco así la cosa. Cuando uno ve un dibujo, una historieta dibujada por Horacio Lalia, es indiscutible que es de Lalia. Vos podés agarrar una ilustración, no ver la firma y ya sabés que es un dibujo de Horacio Lalia. Si vos tuvieras que definir tu estilo, ¿cuáles son las características que forman el estilo Horacio Lalia? Mira, yo creo que tiene que ver mucho el clima en el trabajo mío. Por eso me fueron dando muchas historias, cuando yo todavía no hacía terror, que rayaban en eso, que tenían que ser con lo terrorífico. Yo creo que tiene mucho que ver la elaboración o el tema de los climas. En eso está basado un poco, qué sé yo, lo que se puede llamar la identificación del laburo, ¿viste? No es otra cosa. Yo fui acompañando y hasta a través del tiempo fui armando mi estilo, mi forma de trabajo, que tiene mucho que ver con eso, con el trabajo elaborado, ¿viste? De detalles, ese tipo de cosas. Ya hablamos un poco de lo que tiene que ver de tu faceta como productor de historietas, pero llega un momento donde hay un cambio y es el momento en el cual vos te transformás en un docente de historieta. ¿Cómo fue encarar el hecho de intentar transmitir lo que uno sabe a los nuevos artistas de la historieta? Bueno, no fue fácil. Es decir, ya hablando de los años 70, ya me estaban ofreciendo en la asociación de dibujantes, poder hacer algunos talleres para chicos y todo, y yo generalmente no estaba muy convencido del tema. Llegó eso a principios de los 90, porque yo en el 93 hice el primer taller. Y viene de una manera que yo venía elaborando una cosa como para decir, bueno, yo puedo transmitir lo que sé, porque ese es el tema, justamente lo que estás diciendo, la transmisión de lo que uno puede conocer. Porque uno puede conocer mucho, pero si no transmite, evidentemente es un tema. Y ahí es donde arranco, hago un trabajo como para hacer un curso, que es un curso de 3 años con opción a un cuarto año, y a partir de ahí me lanzo en el año 93 a hacer vamos a decir, un curso de historieta. Y bueno, por suerte anduvo bien. Yo lo hice primero en una academia en Ramos Mejía, en el centro. Una gente amiga que tenía una academia que estudiaba música y algunas cosas, agregó historieta y después ya seguí con ese taller en mi casa. Y ya hace esto casi 25 años. Y después, bueno, como anduvo bien, por suerte la primera camada que tuve fue importante, son los chicos de la productora, si lo conocen. Y bueno, tuve después la posibilidad de entrar ¿cómo se llama? Para estudiar, no para estudiar, sino para... Es decir, que esto surge de una manera muy casual. Yo solía estar invitado permanentemente a Rosario. Y en una de esos encuentros me encuentro con Capristo. Y Capristo me comenta, mira, estamos dando un curso, me dice, estamos dando un curso en una, ¿cómo se llama? La de Córdoba y... Estamos dando un curso en un lugar, dice, si te interesa, me dice, porque estamos viendo la posibilidad de ver profesores para que se puedan hacer. Si querés presentar un currículum, bueno, digo, vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a presentar ese currículum. Sí, bueno, tal fue así que fui, me lo presenté el currículum, enseguida me dieron la posibilidad y empezamos a armar con ellos. Es decir, en realidad se estaba dando un curso
que tenía que ver con diseño gráfico. No era de historieta. Se hacía un año aproximadamente para los chicos, o 2 años, y se le daba un certificado. Y me parecía que eso, los chicos cuando salían de ahí estaban con un tema que en realidad no podían hacer ni una story, ¿viste? Era difícil, lo que faltaba era el salto. Y empezamos a insistir con él y con Ferrari para que se pudiera hacer un curso de diseñador de historieta, que es cuando empieza a salir. Nos dan 3 años y arranca en el 2005. Y bueno, y ahí ya estamos trabajando, pero ahora la Universidad de la UP, de la de Palermo. Como había 30 kilómetros, creo que a la redonda, de que ninguna otra podía dar cursos de historieta, entonces en ese sentido la de Palermo fue primera, fue la que pegó primero. No fue porque digo la mejor, pero fue la que pegó primero. Y bueno, ahí estuve 5 años también trabajando, prácticamente. Hasta que me di cuenta que tenía que volver a mi taller, lo seguía dando, pero tenía que volver a mi taller, evidentemente. Porque eso lamentablemente era más negocio que otra cosa, ¿viste? Es un tema. Pero creo que nos fuimos un poco de la cosa, ¿no? Bueno, ahí vamos. Bueno, ahí seguimos y bueno, después yo seguí con mi taller y ahora llevo ya casi 25 años con el taller. Estoy dando otro taller también en Morón, en la productora estoy dando otro modón. Estoy dando otro taller los martes. Bueno, y para finalizar, acá Horacio nos trajo una novedad recién salida del horno, ¿no? Sí, Una esto en realidad adaptación. salió a mitad del año pasado, salió para la Crash, lo largaron para la Crash Bamboo. Yo me sorprendí porque cuando llegué allá, ellos no me habían avisado nada, y simplemente me encontré con que la estaban vendiendo, y digo, bueno, está bien, anduvo bien. Es exactamente lo que hizo Ojo de Pez hace 4 años aproximadamente, sacaron casi una versión similar, hasta la tapa es similar. Pero bien, por suerte anduvo muy bien, aparentemente anduvo muy bien. ¿Y qué novedades? Vos recién fuera del aire nos estabas comentando que se vienen varios proyectos en tu futuro Bueno, cercano. lo que están, ya están hechos, ya lo que se tiene que, por ejemplo, con Santulo estamos haciendo un steampunk, eh, que ya eso es otra cosa, porque ya eso fue conversado. Yo cuando estuve en Montevideo Comics, le comenté a él que tenía ganas de hacer eso, y yo, mira, tengo una historia, ahí sí, me la empezó a contar la historia como era, y digo, che, me gusta, digo, está bueno, de trabajar un poco de humanos, máquinas, y es un poco la Revolución Rusa, 1860 y pico. Y bueno, el pueblo pelea contra las máquinas que son los militares, los políticos. Y estamos en el 4.º capítulo trabajando. Y después con una idea de poder sacar una segunda parte del Escapista, porque anduvo muy bien la primera también, ¿viste? Bueno, esa es una de las partes. Y después con Deux también tenemos, bueno, con Deux tenemos para sacar la segunda de Krantz, volver a reeditar la primera, que ya tendría que haber estado en la calle, la segunda, y hay una tercera parte. Y algunas cosas que estamos haciendo con Gustavo Jim, que posiblemente salga a Besarek, aquí, pues salió en Francia, pero no salió acá. Bueno, y otras cositas más que están dando vuelta que ya tendrían que salir este año, si Dios quiere. O sea, va Así a que ser un vamos. año a puro Lalia. Sí, tendría que haber sido el año pasado, que salieron nada más que 2, pero tendrían que haber salido como 4. Así que esperemos que este año que hay 5, a ver si salen 2 por lo menos. Esperemos. Sí, sí, bien. Bueno, muchísimas gracias Horacio por estar acá, espero que lo hayas pasado bien. Bueno, sí, gracias, muy bien, muy bien. Y les agradecemos también a todos los comiqueros que nos están viendo desde sus casas. Les recordamos, compren Historieta Argentina, lean Ujú. digital que también existe y no sean Watchmen y vayan a los eventos, que sin los eventos tampoco se mueven las cosas. Así que nos vemos la próxima semana con mucho más de esta segunda temporada de Guión y Dibujo.